es el final trágico de Kong, qué sé yo, es poético creer que semejante historia termina en casa. Hola amigos, debido a la gran repercusión que tuvo mi último video de King Kong, que estaba dentro de los 5 juguetes que sobrevivieron a los 80, sí, acá les dejo, si no lo vieron, les dejo una tarjetita. El público, ustedes, me pidió que hiciera una serie de videos documentales sobre historias así fantásticas que fueron reales aquí en Argentina. Entonces voy a hacer una lista nueva, por pedido de ustedes, que va a ser de estos documentales, ¿sí? Como investigaciones que hago. Por tal motivo decidí completar la investigación de King Kong, haciéndolo mucho más completo y que sea la única, la real y la definitiva historia de King Kong en Argentina. ¿Quién no se acuerda de King Kong? De todas las películas, o de algunas. ¿Quién no se acuerda de los tres chiflados? ¿Quién no se acuerda del gorila de los tres chiflados? Ese gorila que tanto nos asustó, que tanto nos perturbó. ¿Quién no quería ser ese gorila? ¿Quién no quería ser ese King Kong? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no quería ser ese gorila? ¿Quién no quería ser King Kong? ¿Y ustedes? ¿Ustedes sabían que King Kong vino a la Argentina? Estuvo acá, el King Kong gigante, el de la película El Dino de Laurentiis. Por eso les voy a contar esta historia. Acompáñenme a ver esta historia, la historia de King Kong, la octava maravilla. La octava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. King Kong, la octava maravilla. Fue el nombre con el que se conoció al espectáculo cuyo principal protagonista era el robot animatrónico de King Kong, creado por el especialista en efectos especiales Carlo Rambaldi, para la película homónima de 1976, King Kong, con el que se realizó una gira por Sudamérica y que tendría mayor preponderancia en Argentina. Bueno, un poquito de historia. A mediados de los 70, el productor y director Dino De Laurentiis se embarcó en el proyecto de la creación de una remake de la película King Kong, que era de 1933. Para ello, contó con la colaboración del diseñador de efectos especiales Carlo Rambaldi, quien participara, luego de eso, en películas como E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo y Alien, entre otras. Rambaldi sería el responsable de dar vida a King Kong para esta nueva película. Pero la idea de De Laurentiis, al parecer, no era la de crear un personaje generado cuadro por cuadro, stop motion, como en el film original. Rambaldi, junto a otro colega del equipo, el genial, el único, el mejor de todos, Rick Baker, pensaba en utilizar la técnica Man on a Switch, o sea, una persona disfrazada de King Kong, basándose en éxitos anteriores como el del Planeta de los Simios. Sin embargo, De Laurentiis no quería eso, buscaba algo más espectacular, quería un King Kong animatrónico gigante que pudiese interactuar con los actores del film, algo nunca antes visto. Hablemos un poquito del robot animatrónico. Rambaldi diseñó un robot animatrónico que superaba los 12 metros de altura, un edificio de 4 pisos, con terraza, y pesaba 6 toneladas, 6.000 kilos, con un esqueleto de aluminio que era controlado por un grupo de 20 operarios. Sí, 20 operarios. Y también se emplearon más de media tonelada de colas de caballo argentinos para crear el pelaje. Quizás de ahí estaba el contacto con Argentina. 1 kilómetro de cables, que yo creo que fue un poquito más, y otros 3 de mangueras hidráulicas para ponerlo en funcionamiento. Su costo total rondaba los $3 millones, que en ese momento eran $3 millones. La información oficial sobre el film era confusa y escueta. No se sabía nada. Carlo Rambaldi daba a entender frente a los medios que la criatura de su creación estaba presente en casi todo el film. El robot resultó finalmente ser enorme, aunque poco útil debido a su complejidad operacional, motivo por el cual se llevó a cabo la idea original de Rambaldi y la actuación de Rick Baker dentro de un traje de simio fue el recurso más utilizado en toda la película. No obstante, el animatrónico fue usado para algunas escenas de primeros planos, y una memorable escena final de cuerpo completo con un Kong coronado como rey de la jungla en Manhattan, en la Gran Manzana, al cual los flashes de las cámaras hacían, miren, les cuento esto y me agarra la piel de gallina, que esas cámaras, los flashes lo hacían enfurecer. Esto es lo que yo vi en Buenos Aires, ¿sí? Que era esa parte. Bueno, es en esta última escena donde la creación de Rambaldi aparece en todo su esplendor, se lo ve a full. Que también, ¿se acuerdan? En Los Simpsons pasa lo mismo. Hablemos un poquito del show que pasó aquí en la Argentina. En el año 1978, un año después del estreno de la película a nivel mundial, se anunciaron en los medios de difusión que King Kong vendría a la Argentina y estaría en la Sociedad Rural, en Plaza Italia.
Luego de haberse desmantelado y empacado el animatrónico en los estudios Universales de Los Ángeles, este llegaría a Argentina vía Uruguay, en barco. El arribo a la Argentina fue transmitido en vivo por el Canal 7, que en su momento se llamaba TC, y su traslado fue bastante complejo y tuvieron que cortar muchas calles y generó bastante revuelo. El show fue montado en una carpa gigante y se mantuvo en cartel durante 4 meses en la sociedad rural. King Kong, la octava maravilla, decían los carteles. Folletos, todo lo que había en la calle hablaba sobre él. Un gran espectáculo de luz, magia y titanescas luchas con un King Kong como protagonista. Sin embargo, el show dice que consistía básicamente en un evento con algunos números circenses, entre ellos un payaso que servía de antesala del principal espectáculo. Un locutor con micrófono en mano iba relatando ciertos episodios relacionados con King Kong, haciendo referencia a su mal carácter. Bueno, ¿a quién le gusta andar con cadenas y viajar en barco? La verdad que no a cualquiera. Hasta ahí King Kong no aparecía, pero podía vislumbrarse detrás de la tela que había algo gigante. Y que iba creciendo. A medida que la ansiedad del público crecía, también crecía el miedo por el mono. Se escuchaban rugidos y en un momento, tras despejar el telón, aparecía la imponente figura de King Kong, encadenado en todo su esplendor, como era en la película y como uno lo recuerda en Los Simpsons. Allí podía verse a King Kong moviendo los brazos y manos, limitadamente, rugiendo, sonriendo. Se invitaba a los niños a formar colas y realizarle preguntas, que el simio respondía con distintos tipos de rugidos. ¿Cómo se hacían esos rugidos? No estaban grabados. Era con un distorsionador de voz y una persona tenía un micrófono y hacía, por ejemplo, y se escuchaba algo así. Bueno, ponele. Finalmente, un payaso hacía enfadar a King Kong. ¿Por qué? Porque le hablaba del Capitán Drake, que era el que lo había capturado en la Isla Calavera. Y tras romper el simio las cadenas, la gente era advertida por el locutor a abandonar el lugar y correr por sus vidas, lo que daba el espectáculo por finalizado. Llegado el verano, la idea de los empresarios era llevarlo a Mar del Plata para hacer una temporada ahí y obviamente seguir ganando plata y entre todas las cosas recuperar su inversión. El evento se desarrollaría en el estadio de boxeo Bristol. Bueno, acá viene la historia rara. Por dificultades técnicas, el show debió demorarse un mes. El estadio Bristol debió ser modificado con excavaciones y muros de contención para que permitieran ganar altura para poder poner a King Kong parado, por lo cual se terminó convirtiendo en una especie de anfiteatro. Estas modificaciones hicieron que se perdiera casi todo el mes de enero, precisamente el mes más concurrido de turistas en esa ciudad. Allí también se complementó el show con números circenses y musicales, que hacían que este durara más de media hora. Y con el doble costo de admisión que la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya con eso, el debut, les podemos decir que fue el 1 de febrero, el turismo no acudió en la forma que todos esperaban. Muchos turistas ya habían visto el show en Buenos Aires y no lo van a ir a ver de vuelta para pagar el doble encima. La merma de público continuó durante todo el mes de febrero y la temporada terminó. King Kong, la octava maravilla, fue uno de los grandes fracasos del espectáculo en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, las demandas y las pérdidas de dinero comenzaron a pesar sobre los responsables del espectáculo. La gira debía continuar a Brasil. Los encargados de montar la carpa del estadio de Bristol desmantelaron la carpa y el animatrónico, el mono, quedó a la intemperie. Así que bueno, al tiempo le pusieron una lona, ya se había empezado a deteriorar. El clima siguió deteriorándolo, toda la maquinaria más la consola. Aparte, la Sociedad de Derechos de Autor para la Música Argentina, SADAIC, embargó el animatrónico por una deuda con intereses por derechos de autor no abonados. O sea, se sumaban los quilombos. Los empresarios brasileños también iniciaron sus demandas, mientras que los licenciatarios en Estados Unidos hacían responsables a los empresarios argentinos. Los de Estados Unidos eran los dueños de los únicos 2 King Kong que se quedaron en Estados Unidos, en los estudios Universal de Orlando, hasta que un incendio azotó las instalaciones y los destruyó. Debido a que no se paga la renta del estadio Bristol, para mantener el robot animatrónico en ese lugar, los encargados del estadio debieron trasladar todo el equipo con una grúa a un lugar donde no molestase. Y aquí empieza la leyenda. Y este terminó arrojado en un descampado cercano de la cárcel de Batam y en una villa miseria. Bueno, amigos, les voy a contar el final verdadero de King Kong. Sí, no es el de la película que está cayendo King Kong. Muchas veces en internet uno va a leer que se pudrió en Argentina, en un basurero. ¿Pero quieren saber la verdad mientras caigo?
Ya llegamos, ya llegamos. Miren bien el video y van a saber la verdad. Ah, eso dolió. Amaro, vos sos músico, sos artista plástico y sos escritor. Contá un poco. Desde esta época, desde la época de King Kong, yo quería ser músico. Entonces a los 13 me compré mi primer instrumento y empecé a meterme de a poco en la música. Soy de Mar del Plata, di pasitos importantes, digamos, aún estando en Mar del Plata, y me apadrinó Papo, el guitarrista Papo. Vos te gustó escribir sobre King Kong y ya me dijiste también que sé que escribiste sobre otro ícono de nuestra infancia. Sobre el zorro, sobre Guy Williams. Sobre el zorro. Del zorro debe haber un 5% apenas. Y sobre Guy Williams no hay nada. El tipo tuvo un perfil muy bajo y la gente ni sabía por qué estaba viviendo, que continuó viviendo acá. Él eligió vivir en Argentina y estaba orgullosísimo de estar acá. Escuchame, Ale, bueno, lo que nos trae acá, me basé en lo que estaba en internet y lo que documenté era lo que estaba ahí. Y me encontré, obviamente, charlando con vos, que sos el único, el que más sabe, pero el único, el que realmente lo vivió en persona de chico. Y llegan todos estos eventos importantes del zorro y de toda esa historia. Entonces King Kong era, no es que vos lo estabas esperando 3 años a que llegue. Vos veías un día, uy, mirá, van a traer a King Kong. Pero por supuesto que era muy bueno tenerlo ahí. Una temporada en Mar del Plata podía llegar a ser 2 o 3 veces superior a cualquier cosa que lo tenga esperando en la rural o en capital. Yo no tenía la autonomía a los 13 años de esos años como para decir, bueno, hoy me voy a ir a ver a tal. Y yo, si ellos no me llevaban, yo no iba a ir a ver a King Kong. Sí me acuerdo perfectamente que era muy caro. Un show o un espectáculo que en Buenos Aires estaba a los 1.500 pesos, en Mar del Plata estaba a 4.000. Entonces lo de King Kong por el precio de la entrada fue algo medio difícil de poder complacerme. Entonces yo no fui al espectáculo, que empezó muy tarde. Cuando termina el verano en una ciudad turística full, es como que cambia, parece que, viste, te cambian el decorado de un set de filmación. Todo cambia. Y más porque vos ya estás preocupado con el tema de la escuela, o el colegio, o lo que fuera, y las cosas dejan, viste, como que pasan. De repente un día me dice mi viejo, que trabajaba por ahí, me dice, ahí está King Kong parado en el lugar donde estaba la carpa. Lo que primero me imaginé es que, bueno, que estaba ahí, que todavía no lo habrían ido a buscar. Pero mi hijo me dice, pero está ahí, lo tenés que ver. Y, viste, como que no me cerraba mentalmente. ¿Y cómo lo voy a ver si está la carpa? Y está parado ahí, Ale. Y bueno, fui caminando hasta ahí, que eran 11 cuadras, y estaba ahí. Y yo no lo podía creer. O sea, porque... Era imponente, Ale. Y era imponente porque era... encima era grande y vos lo veías a una distancia media, digamos, no ni cerca ni lejos, ¿no? O sea, lo veías, era como el obelisco, ¿viste? Que lo ves, aún estando lejos lo ves. Y saber que estaba ahí, y te parabas y si te llegabas al punto donde estabas, ahí atrás del otro lado de la pared donde él estaba, y lo mirabas, estaba ya muy cerca, mirándolo, inquieto, inmóvil, era impresionante. Yo tengo el recuerdo de haberlo visto sin tapacabeza ese sin la lona esa que le pusieron. Entonces fuimos por Luro, por la entrada principal de la avenida, y había una reja de esas viejas, anchas, y la puerta estaba abierta. Nos mandamos, viste, de a poquito, y ahí estaba enterito, viste, enterito, tieso, quieto, viste, con las manos abajo. Te daba cosa porque ahí ya lo veíamos entero. Era verlo. Era el único King Kong que había. Y vimos que había una cabina, como una oficinita, que estaba abierta y estaba plagado de cosas que tenían que ver con King Kong.
Sí, folleto, había muchos afiches de cine que eran los mismos de la película, pero que decía por primera vez en la rural o por primera vez en la Argentina. Teníamos miedo, si te llegan a agarrar, me acuerdo que alguna vez más tuvimos que haber ido como para que nos dé el valor de agarrar algunas de esas cosas que estaban ahí porque estaban ahí. ¿En tono de qué quisiste escribir sobre esto? Loco, yo lo vi, yo estuve ahí, estuve cara a cara con el mono, y yo sabía o sea, me acordaba del inconveniente, me acordaba del problema que había quedado ahí por una cuestión legal, que había habido un inconveniente económico y todo eso, pero la verdad, había pasado muchos años, nunca me había puesto a saber bien qué es lo que había pasado, y con la facilidad de ir a Mar del Plata, porque mi familia es de allá, dije, bueno, listo, me voy a Mar del Plata y averiguo todo lo que puedo. Y me fui a Mar del Plata, revisé todos los diarios de la época y de ahí saqué los nombres de las personas que entrevisté, así que ese fue el motivo de toda esta investigación. Es poético creer que semejante historia termina en casa. Argentina, basurero o Estados Unidos, su hogar final. Queda claro que pusiste un recorte que es de Estados Unidos, donde dice que finalmente el gran simio dice, llegó a Estados Unidos después de ir a Argentina, Venezuela, que lo nombrás vos, que yo no lo había leído, todos decían que iba a Brasil y después se iba a Estados Unidos, no, Venezuela, y que va a Estados Unidos. O sea que realmente vos tenés la documentación de que es del diario para decir que realmente no terminó ni en el baldío, ni en un galpón, ni en ningún otro lugar que su destino final. Sí. Che, Ale, y entonces tenemos que es un final, la verdad, no digamos disparatado, pero es un final de remate. ¿Realmente sí salió a remate? Lo frenaron. El remate lo frenaron. Salió, se publicó todo. Sí. Tanto que lo de Sagaí que querían la plata, lo de la carpa que le desinflaron, estaban todos tirando realmente indirectamente el muñeco, haciéndolo pelota, a ver para dónde iba a ir, que al final De Laurentiis se enteró y fue el que llamó y se hizo cargo y puso la plata. ¿Fue así? De Laurentiis se entera de esto y estamos hablando de Laurentiis, o sea, no solamente el lado del director, la cara de director, sino toda la empresa, ¿no? Una empresa. Todo. Exacto. Di Laurentiis se había notado preocupado, porque es su objeto en definitiva, y estaba dispuesto, por supuesto, a poner todo el dinero que sea necesario para que eso salga de ahí. Y acá lo remataban, ¿viste? O sea, vos pensás, Argentina. Van a rematar mi propiedad, diría Di Laurentiis. Dijo, bueno, ¿cuánta plata hace falta? Jamás se supo de dónde terminó saliendo la plata. Entonces, se lo llevan armado como pueden hacia Buenos Aires para que siga su ruta a seguir su show. Pero si el mono se fue a su casa. Sí, el mono se fue. El mono no quedó acá. La mala noticia, y con esto te voy a despedir, es increíblemente uno piensa, bueno, por lo menos el mono tuvo la mejor vista en los últimos días de Argentina, estuvo mirando el mar. Y la realidad fue que no fue así. O sea, no. King Kong nunca vio el mar. No. Recuerden suscribirse al canal que no existe. Espero que les haya gustado. Si quieren hacer comentarios, lo hacen aquí abajo. Leyendas urbanas de Argentina, que uno dice, ¿es verdad que el batimóvil de Adam West estuvo en Argentina? Kai Williams, como dijo Alejandro Amaro, ¿es verdad que comía? Iba a una parrilla y cuando no estaba el mozo el tipo se ponía a atender. ¿Quién lo sabe? Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Nos volvemos a ver, amigos. Gracias.